Hola a todos, en este vídeo os quiero contar un poco las asignaturas que hemos tenido este segundo semestre en cuarto de genética y voy a hacer como el semestre anterior, he pedido ayuda a mis compañeros ya que yo solo he hecho un par de optativas este semestre de cuarto y así entre todos hemos podido montar un poco de review de las asignaturas para que os puedan ayudar a escoger las optativas los próximos cursos. Yo os voy a hablar de la optativa genética del cáncer, que es la única optativa que he escogido de cuarto que no os haya hablado todavía, porque este segundo semestre solo he hecho genética médica, que es de tercero de genética, y genética del cáncer y temas de la ciencia actual, que ya os la expliqué en el vídeo de asignaturas del primer semestre porque es anual. Entonces, genética del cáncer. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho la asignatura. Iba con un poco de miedo porque gente de otros cursos que ya habían hecho esta asignatura pues me decían que era muy densa, que era muy complicada, que había mucho temario, mucho trabajo cada semana. Y a mí no me lo ha parecido, la verdad, porque a lo mejor este año la han estructurado distinta, pero solo son clases de teoría, que creo que cada examen cuenta un 33% más o menos, y son 2 exámenes, y el resto de nota viene de los seminarios, más o menos un 35% de la nota son seminarios. ¿En qué consisten estos seminarios? La asignatura está como dividida en dos, ¿vale? La primera parte de asignatura se dan unos seminarios y nos la dan unos profes, y la segunda parte de asignatura pues nos la dan otros profes y hay otro tipo de seminario. La primera parte de la asignatura la da una profesora que a mí personalmente me gusta mucho, que ya la tuvimos en genética humana en tercero, y la verdad que explica bastante bien y sobre todo trata pues temas de qué es el cáncer, definirlo, habla sobre distintos tipos de cáncer. De hecho, en los seminarios pues tratas también un poco de cáncer de mama, cáncer de colon, y bueno, es un poco así más a nivel, un poco ver todo el cáncer en general. Y luego la segunda parte de temario nos la dan otros dos profesores y trata sobre todo de las cancer stem cells, células madre pluripotentes, las terapias, los métodos, cómo se inducen, un poco más aplicado, digamos. Y los seminarios del primer parcial, digamos, simplemente es asistir a unas clases de R, ¿vale? En el aula de informática, que yo me pensaba que en esta asignatura, bueno, me pensaba en general que en el segundo semestre de cuarto no iba a tocar nada de bioinformática. Y al principio de la asignatura me entero de que hay unos seminarios que son de R, de programación. Y yo me quería morir porque yo no quería tocar otra vez programación, ya la había tocado en el primer semestre y ya había tenido suficiente. Pero por suerte o por desgracia, al principio de curso nos dijeron que en los seminarios eran 7 entregas de 7 seminarios, según lo que se había hecho en clase, y al final, como la clase iba tan perdida, nos dio tiempo a hacer solo 2 entregas y una optativa. O sea que al final, pues bastante bien, muy fácil. O sea, si no has tocado R o programación en tu vida o no se te da bien, pues aquí sí queda igual porque muy fácil la entrega, la verdad. Y si no se te da bien la programación por internet, hay muchísimos ejercicios similares de los cuales pues puedes aprender. Y nada, que son un par de entregas así de R muy sencillitas de hacer un gráfico y ya está. Entonces valió bastante la pena porque esas 2 entregas pues ya valían creo que un 17%, y el otro 17% de seminarios consistió en hacer un vídeo, grabar nosotros un vídeo explicando un artículo relacionado pues con la segunda parte de temario de la asignatura, que el profe ya pone una lista con todos los posibles temas, con artículos, con vídeos de ejemplo. O sea, es fácil escoger el artículo y nada, explicarlo a tu manera. Tiene que salir un poco tu cara, pero puedes hacer un PowerPoint, un vídeo explicándolo en la pizarra, cualquier cosa, ¿vale? Y eso contaba otro 17% y ya está. Y el resto pues los 2 exámenes, que el primero me fue muy bien, saqué un 8,7, y el segundo no me fue tan bien porque prioricé genética médica antes que cáncer, y la verdad que
que saqué bastante mala nota, pero aprobada. O sea que en verdad me ha quedado casi un 8 creo de media y bien, o sea que guay. Los exámenes son tipo test, resta 0,33 y no son súper difíciles. O sea, si has estudiado una semana antes al menos o así, sacas buena nota bastante fácil, sobre todo en el primero, a mi gusto. Pero viendo las notas, o sea, no había casi nadie suspenso, así que yo la recomiendo bastante porque no te quita trabajo, porque no tienes que hacer ni exposiciones orales ni nada, no te quita mucho trabajo. Y bueno, tienes que estudiar cuando llega el examen, sí, pero si te gustan las clases así de teoría y aprender un poco sobre cáncer y tal, está chulo. Y aparte ves bastantes cosas clínicas también de cáncer de colon, hay seminarios que vienen a hablar gente de hospitales y tal sobre un tipo concreto de cáncer. Y está bastante guay. Yo sinceramente estoy muy contenta con todas las optativas que he escogido este año y yo la recomiendo a los futuros estudiantes. Hola, soy Sofía Redondo y hoy os vengo a hablar de una asignatura del segundo semestre de genética, terapia génica y celular, centrada en aprender manipulación génica con finalidades terapéuticas y las tecnologías que están asociadas, es decir, aprender terapias para curar enfermedades. Por eso los primeros temas se centran en aprender pues, terapias que son virales, es decir, cómo se utilizan los virus para curar enfermedades como una terapia. Luego, pues terapias que son no virales y también pues otras como RNAs terapéuticos o las CAR T-cells, etc. Esta asignatura además está relacionada con otra optativa que es la de animales transgénicos en los que los profesores son los mismos y se tratan pues muchos temas que son parecidos. La verdad es que es una asignatura que yo recomiendo muchísimo, ha sido una de mis preferidas de este año y incluso de la carrera porque aunque es una asignatura en la que hay mucho temario, aprendes mucho y vale la pena hacerla. Además, los profesores que la llevan a cabo pues son muy buenos, explican bien y son muy majos y te ayudan en todo lo que necesites. La nota de esta asignatura se basa en un examen final que se lleva a cabo en junio. Luego, las prácticas, que también se lleva a cabo junto a la teoría, el examen. Y también pues una exposición oral, que solo por presentarla tienes 1,5 puntos y por estar presente en las exposiciones de tus compañeros 1 punto. Entonces, aunque sí que es cierto que, como he dicho antes, hay muchos temas, la nota de la clase acaba siendo una media de un 7, es decir, que aunque es un verdadero falso de unas 150 preguntas y puede ser un poco palo pues estudiarte todo, la verdad es que la teoría es muy interesante, entonces se estudia fácilmente y el examen es muy asequible, entonces de verdad que vale la pena hacerla. Y también por las prácticas, son unas prácticas que están muy curradas, en las que si tienes un poco de impresión trabajar con animales pues da un poco de pena, al menos es mi caso, pero de verdad que se llevan a cabo fácilmente y que son muy chulas. Bueno, no todas, pero muchas de las técnicas que das en teoría pues se aplican en la práctica y las llevas pues en los ratones, tanto vivos como muertos, porque bueno, trabajas con anestesia, ellos no sufren, pero sí que es verdad que para hacer muchas de las técnicas pues necesitas que ellos estén vivos, entonces pues puedes ver como la asignatura plasmada a la realidad, ¿no? Como la hacen la terapia génica de verdad, porque tú en las prácticas no es como algo que haga el profesor, no, porque lo estás haciendo tú. Y además depende del año, al menos en mi año pues ha sido posible. Hemos trabajado con animales transgénicos, con la GFP, entonces todos sus órganos eran fluorescentes y es bastante impresionante de ver. Aparte de esto, de verdad que al menos para mí me asustó un poco que fuera tanta teoría, pero como es tan fácil de aprender, se hace rápido y se hace fácil y yo os la recomiendo mucho. Cualquier duda que tengáis sobre la asignatura, pues preguntarla de verdad, pero en general tanto mis compañeros como yo pensamos que es súper recomendable, bastante asequible y que nos sorprendió para bien, porque al menos en mi caso la escogí como mira, voy a hacer esta porque más o menos me interesa,
pero me sorprendió mucho. Y nada, mucha suerte al escoger asignaturas y al escoger las optativas y espero que os haya servido mi vídeo. Gracias. Mi nombre es Claudia y vengo a hablaros de animales transgénicos. Es una asignatura teórica, pero que cuenta con 3 días de prácticas. Primer aviso, si sois animalistas o no os gustaría experimentar con un ratón, esta asignatura ya cuenta con una práctica que es enteramente experimentar con un ratón. Entonces, si sois muy sensibles en ello, podéis no hacerla. Mi recomendación, hacerla, porque así sabréis lo que es experimentar con un animal y tendréis conocimiento sobre si queréis hacerlo o no en un futuro. Es muy poco, o sea, el animal prácticamente no sufre, pero entiendo que pueda dar como cosilla. Es una asignatura con muchísimos temas, hay unos 22 creo recordar. No asustaros porque la mayoría son de una clase de teoría, lo que pasa que serían pues unas 8 o 9 páginas por tema, de los que duran un día, y los que duran más de un día pues ya se van a 20, 30 páginas, pero bueno, son muy pocos, unos 5. Hay 5 profesores, Fátima, Miguel, Ana, Ivette y Verónica. Los 5 son súper pro en lo que haces, ya lo veréis, o sea, son únicos, unos más que otros, pero explican todo muy bien. Os recomiendo ir a clase porque yo las clases que no iba, luego me costaba como seguirlas rápidamente, pero las que he ido prácticamente era leerme una vez el temario, otra para intentar memorizarme las cosas así más difíciles, pero ya está, no más. Es decir, que no estudié mucho para el examen y saqué relativamente buena nota. Es tipo test, o sea, tenéis que ir bastante seguros de lo que os habéis estudiado, porque una mal resta una bien, pero las preguntas son bastante claras, sobre todo si lo habéis estudiado y lo habéis entendido, no tendréis ningún problema. Son unas 125 preguntas de teoría y unas 30 de prácticas. Son asequibles, los profesores son súper majos, contestan todas las dudas. Tener en cuenta que hay que hacer una presentación en parejas o en grupos de 3 sobre un artículo o 2 artículos muy top, o sea, tienen que ser súper recientes. No preocuparos, o sea, al principio es súper duro porque estáis súper nerviosos, son súper exigentes, os van a poner 15.500 características, pero luego acaban poniendo a todo el mundo muy buena nota, o sea, literalmente nos pusieron a todos un 10. Solamente tuvo que repetir un grupo la exposición para poder ponerles el 10 porque, pobres, lo hicieron un poco catastrófico, pero ya está, solo un grupo de 90 personas, o sea, poquísimas. Luego, terapia y animales se complementan muy bien. De hecho, animales sería como la primera parte de la investigación con animales y terapia sería como la segunda. ¿Recomiendo hacerlas juntas? Sí, si no tenéis prácticas externas y si no tenéis asignaturas muy difíciles junto con ellas, o si el TFG lo lleváis muy bien, o sea, sois personas que se organizan muy bien desde el minuto cero. Si no, lo vais a poder hacer, yo lo he hecho y soy un desastre organizativo, pero costará. Luego, tema estudiar, son temas interesantes, muy actuales y no creo que tengáis ningún problema. Si tuvierais alguna duda podéis preguntar y os contesto, pero los tips para animales es tener buenos apuntes y ir a clase. Y la asistencia el último mes de clase es obligatoria porque te regalan un punto si vas todos los días y firmas, que es básicamente ver las exposiciones de tus compañeros. Y nada, hasta aquí la asignatura. Buenas tardes, yo soy Laura Pons García, una alumna de cuarto de genética y hoy explicaré mi experiencia en la asignatura Técnicas de la Reproducción o Técnicas Reproductivas, una optativa de cuarto de genética. Es una asignatura de 3 créditos, así que es bastante ligera, pero muy interesante y sobre todo la recomiendo a todos aquellos que hayáis cursado en tercero de genética, genética de la reproducción, y os haya interesado mínimamente el tema. Es una asignatura fácil porque se repiten muchos conceptos que ya hemos aprendido en otros años, pero aunque sea de 3 créditos y haya poquitas clases, sí que hay bastante materia, pero repito que son conceptos que ya han sido aprendidos en años anteriores en la carrera. Además, el profe es Joan, que es el mismo profe que citogenética, que genética de la reproducción, y hace las clases súper amenas, explica súper bien, de forma súper clara, se entiende todo perfectamente, se pueden tomar apuntes súper bien, o sea, todo perfecto en ese aspecto.
La materia se divide en 3, son las clases de teoría que se evalúan con un examen tipo test de unas 30 preguntas o así, muy asequible. Luego hay una exposición de un artículo en grupo que podéis escoger vosotros de un listado que publica, y no sé si también se pueden escoger otros artículos que no haya publicado, creo que sí. Y luego hay las prácticas de laboratorio, que quizás es la parte más interesante porque sí que son un poco diferentes respecto a todo lo que hemos hecho en la carrera. En las prácticas, los primeros días se trabaja con embriones de ratón y os enseñan a cómo aspirar y soltar embriones con un mecanismo de como pajitas usando la boca. Y luego los siguientes días se estudia el desarrollo de los embriones humanos, pero siempre con timelapse ya grabado, no se manipulan embriones humanos en el laboratorio. Y el último día se hace el estudio de una muestra de semen. Y bueno, que son un poco largas porque el grupo que hice yo prácticas sí que estábamos quizá de 3 a 7 o de 3 a 6 toda una semana. Como son muy interesantes y son muy distintas, merecen la pena y al final acabas aprendiendo mucho y están guays. Y en conclusión, la asignatura yo creo que es una muy buena optativa a escoger porque es eso, sientes que estás aprendiendo muchas cosas porque los profesores explican muy bien, porque aunque se repiten mucho los conceptos, se amplían, se complementan mucho los conceptos ya aprendidos, se profundiza en ellos, pero a la vez no requiere un esfuerzo brutal, no hay una carga de faena muy grande y si se estudia se puede sacar muy buena nota, que es un punto a tener en cuenta a escoger las optativas de cuarto. Así que yo os incito a que escojáis técnicas reproductivas como optativa de cuarto.